Bueno, hoy tengo a un compa de la U de años, David Salas, guitarrista de la banda Quasar y otro liguista que dice Melcochón también, mae. Sí, claro. Pero mae, nada, mae, ahí un saludo para Randall, mae, otro compa que mae, de que empezó a salir los episodios me dice, mae, ¿cuándo invita a David? ¿Cuándo invita a David? Yo, ya un día estos, mae, no sé necio. Y me animé y me dijo que sí, mae, y se vino a dar la vuelta por hoy por acá. Pero nada, mae, gracias por venir, mae, a No, hablar paja hombre, un ratillo. más bien, Tuanis, que lo tome en cuenta uno, que tampoco es como muy famoso en el ambiente, pero ahí tenemos un ratillo de estar volando. Mae, es que la vara, o sea, yo no busco como al mae más famoso tal vara, sino como mae, gente que por años han estado ahí, mae, dándole. Mae, bueno, ahorita hablamos con ustedes de su banda que pichazo años, mae, se autoprodujeron el disco, mae, y un montón de varas que, mae, eso es como lo que a mí me interesa, porque todo eso es como historias, como, mae, ¿cómo hicieron eso, mae? ¿Cómo puta se les ocurrió grabarse ustedes el propio disco y cómo fue esa vara? Y no sé, mae, eso es como lo interesante, ¿no? Un mae que juegue salsa, digamos. Sí, sí. Pero mae, empecemos ahí por el principio, mae. Yo lo conozco a usted de la U, pero creo que nunca le he preguntado bien cómo empezó, mae, como a meterse en la vara de la música, como en la escena, como, no sé, ir a archivos de metal o tocar en bandas, o cómo empezó con la vara, mae. Más Pacho, porque yo, digamos que tal vez empezar cuando me dio por aprender a tocar guitarra. Y cuando yo aprendí a tocar guitarra, yo me decía a mí mismo, esto es por hobby y no Ajá. voy a ser de esos guitarristas que se meten en una banda. Ajá, ajá, ajá. Y madre, lo primero que hice fue meterme en una banda. Está loco, mae. Sí, sí. Pero muy rápido, empezando a No, tocar. no, como yo empecé como en noveno del Ok. colegio y como en saliendo del colegio me metí en una bandilla con un compilla que lo que quería hacer como las presentaciones del colegio. Ajá, ajá. Y yo, por vacilón, es para hacer papel esa vara, ¿verdad? Ajá, ajá. Y estaba un maecillo que era un baterista, era muy bueno. Entonces como que hubo una quimiquilla ahí Ujú. y empezamos a tocar covercillos. Pero eso no rindió como un añillo o dos. Ajá. Y mi hermanillo aprendió a tocar bajo. Ah, ok. Entonces, casi siempre, casi que todas las bandas que yo he tocado ha sido con mi hermanillo. Bueno, no es que sean muchas, pero he Ah, tocado ok. un par de bandas y siempre es con mi hermanillo. Hasta en Quasar y todo, Sí, entonces. Cuesa, Ah, ok. el bajista de Cuesa es mi Ok, hermano. ok. Entonces, luego conocimos a... ese proyectillo terminó. Ujú. Luego mi hermano conoció a otro mae que tocaba guitarra, empezó a tocar guitarra Ujú. y por allá estaban tocando sus covers ellos y me decía, mae, ¿por qué no va y toca con nosotros? Nos está haciendo falta. Ujú. Tío, está bien, démosle. Y ahí montamos a otro compilla que que no sabía tocar batería Ok. y pero ocupábamos una batería, ¿verdad? Pero el En- ma ya tenía batería o no. nada. Lo que le voy a contar, porque en aquellos tiempos de la U, con Jonathan, con Deja Vu, Ajá. estábamos como muy metidos en la área de Linux y no sé qué. Ajá, ajá. Y en Linux estaban surgiendo como unos software para producción musical y así. Ok. Y había uno específico para batería. Ok. Y tenía la vara que uno podía tocar batería, como decir en vivo, pero con el teclado de la compu. Ajá, ajá. Así ese man empezó a tocar batería. Ajá. Con la A era el bombo, Está loco y así ensayaban toda la la vara. C era el redoblante y los platillos. Y el mae aquí empezó. Está Mae, esos loco. fueron los primeros ensayos. Ya luego el mae de ahí hizo su ahorrito y se compró una Ajá. batería de esas de que casi de juguete. Sí, sí, las de principiante, Ajá, digamos. y ahí empezamos a montar covercillos y eh, descubrimos que existían las salas de ensayos porque no sabíamos. Tocábamos como en el corredor de la choza de un compa. Más es una vara que cambió un montón la vara porque ya pasar de tocar así en la choza o en la cochera y que todo el mundo, los vecinos, lo mandaran para la mierda, tener un lugar para la vara, esa vara cambió un pichazo Sí, todo, man. ese fue el inicio de Quasar. Ujú. Porque entonces fuimos a ensayar en una sala que había en Alajuela, que era como un sótano rarísimo, que el techo le llegaba a uno casi aquí. Ok. Siempre pegaba uno la guitarra en el techo. Pues no se puede emocionar mucho, ¿eh? Sí, sí, ¿Y a sí. dónde era, ma? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era la vara? En Alajuela Centro, pucha, no me acuerdo. Es que yo recuerdo que había una como por el instituto, ¿no? Que hubo una por muchos años ahí, ¿no? No, esa probablemente, no sé, no sé si esa era la misma, pero No, 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 quién sabe. había como una vara como de teatro y cuestiones de Ok, artísticas y tenían esa sala de ensayos. ok, ok. Entonces fuimos ahí, empezamos a ir regularmente, no sé si semanalmente Ujú.
Y el maecillo vio como que sonaba la vara y dice, "Ma, nosotros vamos a hacer un fest aquí, no sé si ustedes quieren llegarse. Está loco. ¿Cuál es el nombre de la banda?" Y ahí yo digo, ahí nosotros decimos que es el inicio de Quasar. De Ok, hecho, fue como para finales del 2009. ok, ok. Entonces, fue ahí nos sentamos, ¿qué nombre ponemos? Y a ver, qué vara más difícil es poner un nombre a veces. Y por ahí un compa eh, sugirió que él había visto un documental de una vara de agujeros negros Está loco. y que había una vara tuanísima Ajá, y no, ni se acordaba cómo era el nombre. Y ahí lo buscamos, Quasar es. ajá, Y, madre, sí, qué loco esta vara, no, ni sabía que existía. ajá, Y en inglés se pronuncia Quasar. ajá, ajá. Entonces, ahí lo pusimos el nombre lo escribimos como se Sí, pronuncia. ustedes lo pusieron como Ajá, fonéticamente, digamos. Ajá, exactamente. ajá. Y ahí se quedó el nombre hasta ahorita. Está loco, más. Así de Ujú. sencillo fue como. Más, yo vi un documental, pero no me acuerdo la Sí, vara. sí, sí. Qué jeta, más. Es bueno, eso es lo que yo recuerdo porque fue hace Ajá, ajá. ratillo. Pero ustedes empezaron, digamos, Quasar empezó tocando covers. Cover, sí. ¿Y como covers de qué? ¿Igual de metal o de otras varas Sí, diferentes? sí, tocábamos Iron Maiden, Ujú, eh, así como Iron Maiden, Nirvana, ajá. ¿qué más podía ser? Pucha, no me Hay acuerdo. como un revoltijo todo lo Sí, que un les cuadrara, revoltijo, digamos, sí. exactamente. Stratovarius, Ok, ok, ok. tocamos algún cover de Stratovarius. ¿Y cómo pasaron Metallica, ya? Ok. Y sí, como todo lo que creció uno escuchando y aprendiendo exactamente. a tocar y así. ¿Y cómo pasaron ya a mandarse a originales y todo? El otro compa que era el guitarro fue el de la iniciativa de componer. El Ok, más que escribió unos riffsillos de guitarra y le puso batería, todo Guitar Pro. ok. Y, y el man me dijo, "Di, ma, yo con la letra no soy muy bueno, ¿por qué no se manda a hacer esto una letrilla?" Entonces Ok, yo le monté una letrilla y sacamos esa pieza. Si no me equivoco, para ese fest que nos invitaron por primera vez ya teníamos la primera ok. pieza, Grabada. no grabada, no, pero sí Ah, ok, compuesta, propia, compuesta. Ok, digámosle. ok, original ahí. Entonces creo que ese día sí la mandamos, si mal no recuerdo. No teníamos vocalista, entonces yo mandaba las voces. Ok, ok, eso le iba a preguntar porque después ya han tenido vocalista y la vara. Ajá. Pues usted tenía que hacer el doble duty Sí, entonces. inicialmente yo era muy anti-growls, anti-guturales y esta Ajá, ajá, gritos. Yo ajá, quería ajá. que la vara fuera de voz melódica, Ajá. pero No le llegaba. la voz mía no Ajá, sirve ajá. para, así siento yo. Y conforme fui juntándome con ellos, sí les cuadraba más el death melódico y estas Ajá. varas. Children of Bone. Ajá, ajá. De hecho, Children es como bueno, Children y Épica, que son los primeros bandas que yo escuchaba con Ujú, growls, fueron como mi introducción a los growls. Empecé a ponerle atención y yo, mae, no ajá. era como Children of Bone, mae, que esta era Ajá. tan pichuda, porque Ajá. era como un power metal Ujú, melódico. A mí lo que no me cuadraba tanto era como tanto tarro, digámoslo. ajá. Después le fui agarrando un poco el gusto al tarro. Y ya después inclusive yo hacía las voces guturales de la Ajá. banda. Eh, incluimos vamos a ver, en nuestro segundo chivo conseguimos un chavalillo que el más le cuadra, está como metido en la nota de, ¿cómo se llama este género? Core, Ujú. como metalcore y esas Ajá, varas. ajá, ajá. Estaba pegadísimo en ese momento. Sí, Ya como Avenged Sevenfold y Atreyu y toda esa estaba vara. muchísimo más metido que el metal Ajá. que nosotros hacíamos, digamos. Pero, ma, tenía influencia de ese mismo metal. O sea, Sí, esas bandas como que crecieron escuchando Maiden, esas bandas de los 80s. Y en los 2000 ya se hicieron bandas así sí, sí, como sí, sí. metalcore y la vara. Sí, entonces Macillo se nos unió y nos dijo, ma, ahí por mi choza están haciendo una batalla de bandas. Ok. Las míticas. Ajá, ajá, ajá. Ajá. Y nos inscribimos, ma, y era que estuvo tuanes, la Ajá, verdad. ajá. Pero era puro metalcore, man. Nosotros éramos la Ok. única. Pero ese ma hacía voz de metalcore. Ok. Entonces nosotros éramos como una banda de death melódico con voz de metalcore. Ajá. Un Ma, revoltijo ahí. no sonaba mal, la verdad. Ok. Sonaba vacilón. Y inclusive estábamos tocando un cover de Children y un cover de Arch Enemy. Ok. Y ese más hacía esa voz screamo, ¿verdad? Ajá. Como súper aguda y Ujú, rasposísima. ujú, ujú. Madre, la verdad sonaba vacilón. Y recuerdo que quedamos de segundo lugar y Está todo. loco, Entonces, madre, la vara como que sonaba bien y todo. Ujú. Pero, madre, yo creo que nosotros hemos tenido mucho problema con los vocales. Ajá. Porque el mae, por ciertas situaciones que mejor no mencionar Sí, aquí, sí. se salió de la banda. Y Y ahí otra vez nos quedamos como un ratillo sin vocal. Luego un Mm, compilla, ahí fue cuando empezamos a grabar. ok. La vara fue que mi hermanito también tocaba en otra banda.
mi hermanillo fue el que empezó con la vara de producción. Ok. Entonces, nos habíamos conseguido como una interfaz para poder grabar las guitarras. No, mentiras. Conectamos la guitarra a la entrada de micrófono de la compu. Ujú. Pero mi hermano es muy bichillo en esa vara. Ujú. Entonces, de alguna forma logró que el sonido fuera tuanis. Ajá. Y le metíamos baterías con este software Ajá. que le comentaba. Sonaba bastante bien para el Ujú. momento, Sí, ¿verdad? claro, weón. Hace 20 años casi. Sí, entonces ya ahí como que empezamos a ver una forma de Ujú. grabar y agarrándole los volados. Después yo me le uní un poco a la parte de producción y ahí fue cuando empezamos a grabar las canciones para Quasar. Entonces grabamos Ujú. esa primera canción, pero no teníamos voz. Ajá. Y en esa primera batalla habíamos conocido a otra banda de ahí de Alajuela, que el vocalista es Christopher Guzmán, No conozco. que ese mae fue vocal de Corpse Garden. Ajá, ok. Cuando Corpse Garden fue a la metal batalla, Ajá. al Wacken, en la Sí, sí, batalla de... mae, eso le estaba diciendo ahorita, que digamos, como el metal es un mundo completamente desconocido para mí aquí, pero de vez en cuando uno escucha, yo, o sea, yo recuerdo cuando pasó la vara de, mae, Corpse Garden se fue para Ajá. Europa y tocaron. Una vez, mae, bueno, aquí lo he dicho un par de veces, pero, mae, como una despedida, una compa del brete que iba para Alemania o Austria, mae, uno de los maes, no sé si guitarrista, estaba ahí en la despedida y como que me dice la mae, mae, ese mae toca en esa banda de Corpse Metal. Y yo empecé a entrevistar al mae, como, mae, ¿cómo fue la vara? ¿Cómo? Y ya me costó la historia, pero mae, esa vara fue un suceso, mae, cuando pasó. Sí, bueno, de hecho eso fue la segunda vez que, porque en el backend Ujú, hacen una batalla de bandas, ujú. digámosle. Y la verdad es súper internacional. Ajá. Hay diferentes, bueno, cada país, es que aquí en Centroamérica lo hacen por Centroamérica, pero cada país lleva un representante. Ah, ok, o sea, se escoge una banda que represente como una zona, un país o Centroamérica, algo así, ok. exactamente. Es Creo como, que, como las Olimpiadas, ¿no? Así. sí, sí, sí. La primera vez que se hizo esa vara fue un boom y Mm, participaron las bandas más ujú. pichudas de... Ganó Side of Emptiness. Ok, Está entonces, para ver. Ganó Side of Emptiness. Sí, 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 sí. pero eso fue como 2010, 11, nada así. Ajá, sí, 2010, 2011. Y... Pucha, man, no me acuerdo bien. Yo creo que sí fueron. Más posible porque más No, Side of no, ya me Emptiness. acordé. Es ¿Quién? que digamos, el que gana de Costa Rica después tiene que hacer batalla en Centroamérica Ok. para ir creo que ellos no pasaron. Como que ganaron Costa Rica, pero ya Centroamérica no, algo así. Ok, Exactamente. Si ok. no me equivoco, ganó una banda de El Salvador. Ok. Pero yo recuerdo que tocaba en la batalla de aquí fue Neuma, Ah. Side of Emptiness. Mae, ahorita no me acuerdo qué otras Sí, bandas, pero pero eran y bandas los pesos pichudas. pesados de Por metal en ejemplo, ese la metal momento. batalla hoy en día, Ajá. mae, la mayoría de bandas no son muy conocidas. Ajá. Entonces, como que le han ido perdiendo, digamos, las bandas más importantes le han ido perdiendo la... Ok. No sé, tal vez no es tan llamativo. Sí, tal vez no es el boom de ese momento de... Exactamente. Y esa, y la sí. primera, mae, fue... En la segunda fue que, si no me equivoco, en la segunda fue que ganó Corpse Garden Ok. y ellos sí clasificaron Ok. al backing. La vara fue que, bueno, volviendo un poco a la historia de Quasar, Chris grabó las voces de esa canción y como que le cuadró y al final se quedó en la banda. Ujú. Y grabó tres piezas, tres o cuatro piezas con nosotros. Y, y luego Corpse Garden nos lo robó. Pero el Maya estaba en Corpse Garden. No. Ah, ok, lo reclutaron Ah, para la hora. nosotros participamos en un... Cuando eso... Pucha, ¿cómo era? Si no me equivoco, Rotten Souls, no sé si has Ujú. escuchado. Sí, el nombre sí he Una escuchado, sí. banda de black. Ujú. Están haciendo un chivo, no sé si presentación de un disco o algo así. Y tiraron como una concurso para alguna banda emergente que quisiera participar. Ok. Entonces nosotros mandamos las piezas, nosotros sonaban bien, entonces Mm, ganamos la vara. Era solo como de manden alguna pieza y ok. ahí escogen, entonces nos escogieron a nosotros. Ok. Y toca Rotten, una banda mexicana que habían traído, Corpse Garden y alguna otra, no me acuerdo, y nosotros. Y es que Chris es bueno, el Ajá. mae tenía una presencia y una energía, y los maes de Corpse, no sé si ya estaban ahí como, y lo vieron, entonces digo, mae, venga para acá. Y Ok. claro, ese mae terminó cantando en backing y toda la vara. Ajá, ajá. Qué loco, eh.
Entonces, digamos que para él sí fue un buen cambio. Sí. Mae, ustedes son como el equipo de ese fútbol que lo- los, los hace como que los forma y después se los roba Sí, un sí, equipo sí, sí, afuera, sí. digamos. Sí, bueno, pero ese mae ya estaba volando. Ajá. Cuando, fue parecido a nosotros. Bueno, él tenía su propia banda en ese momento. Nosotros vimos, mae, que bien este Ah, ok. mae. Y lo invitamos. Jesse, ladrón Y que roba ladrón, mae. sí, sí, sí. Salados. Pero nosotros no lo robamos. El mae siguió en Ah, su banda. ok, ok, ok. Y creo que los de Corpse Garden sí le dijeron, tiene que ser solo con Ah, ok. nosotros. Más eso me ha dicho alguna gente que en algún momento, bueno, tal vez antes, la gente era como un poco celosa a la vara, como, mae, si toca con nosotros, nada más con nosotros. Mm. Tal vez como por tiempo, compromiso, pero también hay gente que tenía como 1000 bandas, ¿verdad? Todo el mundo conoce a Ahorita ese alguien. mae está como en 5 bandas. Sí. Saludos, Chris. Si llega a ver esta vara. Mae, sí. Mae, qué Nosotros loco. lo molestamos por esa vara porque está como en 4 bandas. Mae, eso pasa. Yo tenía un par aquí, especialmente bateros, que es como, no Ah, sé, sí. escasez de Los bateros o bajos algo. también. Y es como, mae, toque con nosotros, toque con nosotros. Mae, ¿qué lo que era? Y entonces ahí empezó Quasar ya de irse metiendo en la vara, mae. Mae, digamos como antes de eso, o no, bueno, no sé, como cómo, digamos, se dio cuenta usted como la escena del, como el rock o el metal tico, mae. ¿Fue como ya cuando con Quasar empezó a meterse mucho en varas o antes de eso conocía bandas o cómo fue la vara? Sí, en el cole yo empecé a escuchar bandas de metal, un compilla. Bueno, tal vez mi primer inicio fue mi hermanillo mayor, Ujú. que trajo un disco de Metallica, el Reload. Ajá, Y yo me acuerdo de esta pieza, The Memory Remains, no ajá. sé si la Sí, si claro, claro. conocerá. Ma, yo escuché esa, yo, ¿qué es esa vara, weón? Ujú. Esa es una canción, para mí era lo más raro que yo había escuchado y yo le sentía como un ritmillo de como algo tuanis, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa fue mi primera entrada. Luego un compilla en el colegio empezó a meter bandas como, como más de power metal, Ajá. Stratovarius, Ujú. Sonata y Ujú. Nightwish es lo que recuerdo. Y ya luego más adelante se me tardó un poco la jugada ahí con Ujú. Children. Ajá. Y para cuando se empezó a, así como la más tarreadillo, la vara, fue cuando sí empecé a meterme más en la escena de aquí. Ajá. Porque ya, ya estaba con Quasar, ya Ujú. vimos que un par de chillos estaba Tuanis, Sí. empezamos como a buscar más. Sí, no recuerdo bien. Cuando ya nos movimos un poco más a Chepe fue Ujú. cuando empezamos a meternos más en la escena y a conocer Ajá. más bandas como en la misma línea. Sí, es que saliendo de la liga, ya en Chepe es Y donde es que estaba la escena, tal la liga es un vez. problema. La Ujú. liga inclusive hoy en día no hay Ujú. un lugar para chivear. Sí, Y nunca ha habido. sí, nunca ha habido como Recuerdo uno que fijo. por allá el 2010, ¿cómo se llama esta gente? Los de Heredia, que es así Tarrillo también. Advent of Bedlam. Ajá. Advent of Bedlam y Corpse Garden tocaron en la liga Ese una era vez. December's Cold Winter Ese también. fue Ok. December School Winter No en son ese los más de momento. Cabán, no. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Ok, sí. ok. Yo creo que ahorita, creo que no están activos ya. Sí, bueno, yo no Creo sé, que Advent ya pero no. por lo menos Max creo que es el de Sí, Cabán. El mae estuvo en... sí, ese mae es Que... guitarrista emblemático Ujú. de Advent. Sí, porque aquí hay varias bandas viejas de metal, Ah, mae. sí. Digamos, esa, Decembers y después Advent. Mae, Colemes es una banda Alcoleme, sí. viejísima. Mantra. Mantra es otra banda viejísima, mae. Y hay bueno, Insano, Broca, Ajá, de ¿cuál? Snuke. Desnuque, mae. Sí, yo estaba en el cole, Sí, Mandrágora. Yo sí, escuchaba esas ajá, varas y escuchaba los nombres y ni escuchaba la música porque no sabía uno sí. cómo acceder a la música. Mae, sí, porque yo me acuerdo y nosotros somos como la misma de todo, mae, y no sé, como entrando al cole era como BM Latino y bueno, los Ah, que sí. tenían cable MTV o horas así, y como que y eso le abrió mucho a uno al Ajá. mundo de la música ya cuando uno se obsesiona con la vara. Pero mae, yo me acuerdo que en varas así uno veía, o sea, yo me acuerdo que en BM Latino pasaban como uno de los Rockfest y uno veía Broca y Insano Ajá. y después bandas de ska y de punk y no, era como una vara revuelta. Pero uno siempre ha tenido como conciencia de que hay bandas de metal acá, Sí, 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 digamos. sí, Aunque sí. tal vez no estuviera muy metido. Inclusive yo, mae, que no soy como muy metido en metal ahorita. Mae, tengo conciencia de bandas de metal toda la vida, mae. Sí, sí, sí. Y entonces ahí fue más cuando empezó a tocar con Quasar y meterse en la escena que se... Ajá, digamos, fue ese chivo y tocó una banda alajuelense. Ujú. Eh, entonces, más que Tuanis, claro, era un chante Tuanis porque era grande y tenía tarima y todo. Sí, si ya no se pone a ver en detalle, no era muy ¿Pero a bonito dónde? ¿En la que liga? en la liga, como por el mall,
hacia el centro, hay como Ajá. una vara de tornillos y varas de, Ajá. como unas carrocerías y cosas así. Y había un chante en alto y ahí se hizo ese chivo, mae, fue un buen chivo, yo recuerdo. No era un chante que se llama Spectros o algo así, ¿no? No Que sé queda ahí cómo por se la llama. radial, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Es que había un chante, No recuerdo sí, cómo se llama, puede ser. como para bajito la bomba, la radial, Sí, digamos. sí, O que tal vez era ahí entonces. debe ser O tal ahí. vez tuvo otro nombre diferente, no sé. Puede ser que tuviera varios nombres, de Ajá, hecho. ajá. Y mae, estuvimos coordinando para hacer el siguiente chivo. Ujú. Y nosotros íbamos a tocar y todo. Y mae, no sé si vendieron la vara, pero ahora es una iglesia cristiana. Ajá, ajá. De seguro era un bar que estaba quebrando y Sí, que hay que perder. Meta a esos exactamente. locos a que hagan bulla ahí, man, Sí. algo así. Entonces, mae, yo siento que ahí murió la escena alajuelense. De ahí en Sí. adelante yo no sé de un chivo metal ahí. Yo no me Mae, acuerdo. metal, creo que no, mae. Bueno, aquí tuve hace unas semanas a un mae Fabián que toca en Las Pirámides y el mae de la Liga. Y el mae ha estado haciendo, pero digamos, hay como una vara de tattoos que se llama Vida Eterna. Y Ah, ahí, sí. digamos, como que han hecho He conciertos ahí. escuchado que han hecho chivos ahí, Sí, sí. mae, pero digamos, como que. Y el mae me decía, es que, mae, no ha habido como un lugar así por años. Sí. Como decir un Hoxton en su tiempo, o Latino Rock Café, Sí, o Amon y es que Solar. antes había una área que llamaba Las Tejas, si no me equivoco, Ajá. que ahí hacían chivos, pero eso Sí, desapareció sí, hace como que demasiado tiempo. mueren y la vara. Pero, mae, lo vacilón es que en la liga siempre han habido bandas. O sea, Quasar no es la Sí. única banda de la liga, No, mae. había una banda muy buena también, pucha, eran unos compillas, ya se me olvidó. Qué madre. Ah, Deep Underground, Ok. esos madres tuvieron un buen repunte, Ajá. pero ahí, no sé, por cuestiones de los miembros se separaron, o no sé qué, no sé Ujú. muy bien qué pasaría. Pero recuerdo que esos madres estaban teniendo un buen repunte, los están invitando a un montón de chivos y todo, y Sí. Mae, y digamos ahí, volviendo como ya hasta donde llegamos en la historia Quasar, y ya estaban mae, metiéndose más en la escena y estaban grabando, autoproduciendo varas, mae, rozándose con muchas bandas de la escena y todo. Mae, como de ahí hasta, no sé, 2019 fue que salió el disco, ¿verdad? ajá. Mae, como de ahí esos años, ¿qué pasó? Porque siguieron chiveando y dándole un montón, ¿verdad? En Sí, esos sí, años. de hecho se empezaron a dar muchos chivos, estamos casi chiviando una vez por mes o Ok. uno cada 2 meses, de que eso tal vez, probablemente es bastante Sí, claro, weón. para una banda de metal aquí en Costa Rica, Y a donde, donde saliera, a donde cualquier lado. saliera. Hubo un tiempo que estuvimos chiveando bastante, un poco más lejos del Como el área cambio, sí. del GAM, digamos, Ajá, así estuvimos chiveando en la zona de Los Santos, chiveamos en Punta Arenas, ajá. fuimos a Guapiles y Por allá Occidente nunca tocaron San Ramón y esos lados, no. no. Ah, sí, en San Ramón Sí. tocamos una vez. Buen chivo, mae. Más es que en San Ramón no parece, pero sí hay como una escena metal. Bueno, había, bueno, Eternia es una banda de vieja Ah, de San Ramón. Y han habido como varias bandas ahí, ma, y yo me acuerdo que de vez en cuando hacían chivos en un chante que era por el polideportivo, se llamaba Evolución, creo. mm, Ma, era un chante pequeño y o sea, ahora yo no sé qué será, ma, ya nos fijo unos bar. Pero ma, recuerdo ver como conciertos de rock o no sé, un tributo de Maiden o varas así, ma, mm. de vez en cuando se hacía algo Sí, ese también. chante recuerdo que estaba bonito, era bastante grande con Ujú. tarima Ok. y muy bien, y llevó bastante gentecilla y todo. Ajá, ajá. Ma, y no tiene como alguna historia ahí vacilona o curiosa de algún chivo así como, ma, no necesariamente que haya sido feo, pero digamos como, ma, tocamos en una vara así que, Ah, mae, un chivo en la zona de Los Santos, ajá, mae, vieras. No, digamos, uno ya después de cierto tiempo se topa ciertas cosas y uno dice, mae, ¿qué equipo van a tener? sí, Uno pregunta de antemano, antes ¿verdad? no preguntaba mucho uno, Antes no, es que ajá, man, uno no sabía mucho, pues sí, ya la se fiebre topa con cada también. vara. Ma, y nos dice, ma, esta vara. Y yo, ma, está bien, eso Ujú. está aceptable. Llegamos al chante y nos dice, ya cuando apenas llegamos, nos dice, ma, es que tuve un problema con el equipo, no me trajeron. Ma, vieras usted, ma. La batería, el bombo no tenía las patitas, entonces Ajá, estaban sostenidas con piedras. está loco, Los amplis eran de 15 watts, ajá, entonces los ponías viviendo para arriba y los ponían, tenían una discomóvil, eso sí ok. digamos que eso era lo tonis, que entonces por lo menos las voces estaban bien Sí, como que el amplificadas. PA era pichudo, El pero pie era una el discomóvil, backline digamos. no El prometía. backline no, eran amplificadores chiquitillos, la Ajá, batería se estaba cayendo, literalmente se estaba cayendo, se cayó alguien tuvo que venir y sostener la batería está loco, en media pieza porque, madre, en dos veces hemos terminado un chivo por el sonido. Y esa Ujú, fue íbamos a medio camino y dijimos, madre, porque, o sea, no es como que las piezas de nosotros sean muy técnicas ujú. ni nada,
Pero hay un par de piecillas que hay que escuchar bien hay que oírse bien Sí, entre todos porque uno se pierde. sí. Y esta pieza ni la mandemos. Ah, sí, Y sí, porque va a cerrémosla. sonar mierdísimo. Sí, La gente va va a a decir ser qué un banda más desmadre. mierda y era porque no... No, igual seguro decían que banda más No, no mierda. creo, man, no creo. El metalero sí tiene oído para ver, digamos, si una banda es buena. Sí, sí. Y madre, fue así como, toquemos esta que sale fácil y Ujú, chao, ¿verdad? ujú. Y porque sí fue fuerte, madre. ¿Y eso fue como un festival o nada más un chivo ahí en un Era como un lugar? festival, pero Ajá, como, no sé, ahí medio inventado. ajá. Y era Fue- como puro metal, así, más o No me menos. acuerdo bien, Sí, pero probablemente sí. O sea, claro, casi siempre. ajá. Bueno, no, mentiras, porque en la zona de Los Santos tendían mucho a mezclar el metal con el punk. Ujú. Bueno, Varias ahora veces que hacían tienen eso. como el Santos Rock, no sé si lo escuchaba, mae, pero dicen que es un Pero ese es festival pichudo. bien pichudo, Sí, sí, mae. sí. Ese es otro Y, nivel. mae, llevan muchas bandas de acá y hay bandas como en la zona también que, no sé, uno a veces se sorprende, pero no debería, mae. O sea, salen bandas de todo lado, weón. Mientras Sí. alguien le cuadre la vara como para meterse en la vara, Sí, van de a hecho salir el bandas. maecillo nos dijo, madre, sorry por la vara, los invito al siguiente y les prometo que sí va a ser tan. Y madre, legal sí, Sí, volvimos y fue pichudísimo, madre, un ajá, vergazo de gente y la gente apuntadísima, sí, sí fue un buen chivo. En la sí. zona de Los Santos los chivos son tuanes legalmente. Mae, Ese sí. particularmente no salió muy bien, Sí, pero mae, pero mae, en son... general son buenos, sí. Supongamos que era cierto de que le quedaron mal con el backline o algo Ya, así, yo me mae. imagino que sí. Y ya la próxima fue como, no, sin esa vara no se hace el chivo porque no va a salir bien. Sí. Mae, eso es lo que yo he tratado de argumentar aquí un poco, mae, porque, mae, como que afuera del GAM hay gente que le cuadra la vara demasiado, mae, cualquier género. Mae, hay bandas ahí tratando de hacer, mae. Y hay gente como que solo está metido en la movida de Chepe y no se da cuenta que en todo lado, o sea, que en la zona de Los Santos hay bandas, mae, hay un pichazo varas y gente ahí que, mae, que se mata por un chivo así, mae, la vara. Sí, sí, sí. Es loquísimo eso. Sí, muchas veces esta gente no se va a venir no sé, Mm, hacer un viaje de 3 horas para ver un chivo aquí, sí, entonces sí. les queda súper tuanis que las bandas lleguen allá en toque. Mae, sí, exacto. Y, no sé, mae, abrir camino un poco, mae. A veces se cierra uno mucho solo a que solo en ese lugar se puedan hacer chivos, mae. Ujú. Mae, y digamos cuando, bueno, Quasar es solo ese disco, mae, o sacaron No, de más, momento solo está ese solo disco. ese. Inicialmente sacamos como un demo de 4 Ajá. piezas y luego el disco que incluía esas piezas un poco mejor Ajá. producidas y más. Mae, pero bueno, ahora estamos diciendo que ustedes 100% autoproducido ese disco, mae. ¿Cómo llegaron ahí? O sea, ¿cómo fue el camino a grabar? Porque usted me dijo que inclusive pagaron a masterizar Ujú. con el mae De Snooki. de Snuke, mae. Quiero decir insano cada vez, pero es de Snuke, mae. Mae, ¿cómo fue esa vara, digamos? Porque ustedes iban aprendiendo conforme Sí, pasaban los sí, sí. años a grabar y así, mae. ¿Cómo fue la vara, digamos? Sí, como le comentaba al principio, lo que le contaba Mm, antes, ¿verdad? Que, con el teclado y la ajá, vara. inclusive, si no me equivoco, teníamos una bazooka y Ujú. microfoneamos la bazooka para grabar Ok. el bajo. Ajá. Entonces, imagínate, ¿verdad? Ujú. Ya después, ya teníamos trabajos, entonces podíamos Ajá, sí, comprando dirigir un poco equipo. Ujú. de la parte económica hacia eso. Ajá. Entonces empezamos a comprar micrófonos, Ujú. a comprar batería, micrófonos Ajá. para batería, una interfaz de más canales, y ahí va uno Ajá. poco a poco, Ajá. hasta que no sé, no creo que al principio yo dijera quiero grabar discos, ¿verdad? Ujú. O producir un álbum, sino que uno por la pura fiebre Ajá. decía como que, madre, que tú antes poder grabar la batería y no tener que usar este software, ¿verdad? Ujú. Y ahí fuimos poco a poco. Luego adecuamos un cuarto que había detrás de la casa, Ajá. digamos, para que el sonido fuera un poco más de Ujú. estudio. Ajá. Y ahí fuimos poco a poco. Ahorita inclusive y entre mi hermano y yo construimos ya un local más específico Ok. para grabar. Ahorita está lo tenemos un poco de lado el proyecto Ujú. porque cosas de la vida, ¿verdad? Sí. Quiero retomarlo, de hecho. No sé si... Quiero retomarlo un poco más grabación en vivo, Ajá. pero bueno, eso más adelante. Pero sí, así fue como muy progresivamente hasta... Y es que como ahora hay mucha información en internet, Ujú. uno puede, hay fácil acceso y plugins Ujú. que son más accesibles, porque bueno, algo que a mí me gusta es no piratear. Ajá. Entonces,
Hay plugins que son gratis, que Ujú. de mucha calidad y así. Ujú. Entonces uno va aprendiendo y ahí poco a poco Y todo fuimos. lo grabaron así, digamos, con full plugins para la vara. ¿Y en qué graban? ¿En Pro Tools o en...? El disco de Quasar lo grabamos en Pro Tools, Ajá. usando Pro Tools, sí. Ahorita ya no uso Pro Tools porque Ajá. Muy tieso. hay una vara que se llama Reaper, no sé si lo conoces. Mal, otra vez, sí, un poquillo. Se me Pero ha dicho que... Reaper es imbatible, más, o sea, nada le Ujú. llega a Reaper. Ajá. Además de que Pro Tools es carísimo. Ajá. Inicialmente tenía como yo había adquirido una licencia de Pro Tools, pero después me di cuenta que no era oficial, era una vara medio rara Ok, ahí. ok. Pero, Un Jack Sparrow ahí. sí, sí, sí. Entonces, también esas varas, y es atado a un software específico, entonces al final Ujú. no volví a usar Pro Tools, pero sí, sí, el primer disco de Quasar se grabó con Pro Pero Tools. ustedes, digamos, lo empezaron a grabar todo. Hicieron hasta la mezcla, ¿verdad? Ujú. Y después ya... Sí, la eh, mezcla se la pasamos a, a este compa de Snooki que aquí va a no, aparecer el nombre porque no nos acordamos más. si no nos Fíjese un nombre acordamos. ahí, Esteban, una hora así de ser. Esteban, Esteban sí, es, sí, sí, ¿verdad? es Ok. Esteban. Qué bien, Ve. logró. Es que yo recuerdo que ese man tenía algo en la liga. Ese ma tenía una sala de ensayos. Eso era, ok, Sí, ese ma ok, tenía una eso sala de era ensayos, sí, ya me entonces. acordé. Ujú. Y sí, in- intentamos también entrarle a la parte de la masterización, pero dicen que el que mucho aprieta poco abarca, entonces mejor Ujú. dejarle eso a alguien que supiera bien. Sí, ya se han embarcado con bastante grabarse Sí, ustedes es y... mucho trabajo, Ujú. entonces, mae, ¿Y qué fue lo más parida de grabarse ustedes? ¿Aprender la vara sobre la marcha o llevarlo a que ustedes dieran como, quedó pichudo? yo diría que la parte de la composición Ajá, pues, es lo que más tiempo lleva, ok. porque, y es que tiene uno que, porque imagínense que podríamos decirse que duramos 10 años en grabar ese disco, Ujú. y no es como que uno diga, grabamos la primera pieza y la segunda pieza, sino que primero componer todo Ujú. y luego ya ejecutarlo, ya llevarlo Ajá, a sí. grabación. Sí tiene su complejidad en Sí, capturarlo como ustedes quieren que suene y la vara también. materializarlo, Ajá. exactamente. Y yo diría que la composición, porque esa vara tienen también que lidiar con los cambios de miembros. Ujú. Porque como te decía, primero los vocalistas, tuvimos como 4 o 5 vocalistas Imagínese. inicialmente para ya luego consolidar. Creo que ahorita la banda sí tiene como sus 5 años de estar en Ujú. una alineación estable. Ok. Entonces, eso es una salvada porque ya uno conoce las personalidades, ya uno Ujú. sabe Sí. quién es bueno en qué y así, ¿verdad? Entonces, Es como un matrimonio con varias personas, más. Es sí, un, mae. todo saber aprender a convivir y varas así. Sí, entonces por allá, digamos, alguien componía algo y el otro, sí, está bien, suena bien. Y nunca se lo aprendía y cosas así, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, era Entonces, como para. Sí, sí, mae. eh, digamos, uno tiene que pasar por esas cuestiones y entonces se iba un miembro, entonces ya el proyecto se queda un poco botado porque no nos Ajá. acomodábamos y estuvimos un tiempo, ¿cómo se llama esto? Audicionando un guitarrista Ok. y el mae nos decía, claro, yo voy a aprenderme estas 2 piezas. Ok, ¿como cuánto? ¿Qué? ¿Un par de meses? Sí, sí. Le escribimos por allá de los 2 meses y el mae no aparecía. Coordinamos una sala de ensayo en Chepe y todo que le queda cerca y el mae no apareció. Sí, sí, Entonces, cero, esas cero cosas compromiso. quitan tanto tiempo. Ajá. Ya cuando logramos consolidar un poco esa alineación, hicimos las 3 piezas que nos faltaban y ya Ujú. pudimos empezar a grabar el disco. Grabar el disco Ok. se nos dio como un año. Ok. Entonces, Entonces, mucho fue. Antes de empezar, fue como. Sí, tener como las piezas, digamos, ujú. componer todo. Y es que, digamos, uno puede llegar y decir, tenemos 7 piezas, sí, grabamos eso en un disco y ya. Pero digamos que teníamos una idea en Ajá. concepto del disco, ¿verdad? Ajá. Queremos que el disco hable de esto, esto, esto. Ocupamos 3 piezas más para poder completar la idea. Sí. Entonces, tal vez uno se pone a jugar ahí de no sé, Sí. queremos esta idea o, y entonces vamos a durar más en sacar un disco. Que nada más Sí. llegar y decir, bueno, y solo tenemos 7 pesos, grabamos un disco de 7 pesos y ya. Sí, mae, porque también de la dificultad de ustedes grabándose, mae, a prueba de error, aprendiendo de las varas Sí. y todo eso. Y aparte de eso, están ahí componiendo piezas Ujú. en el aire, mae, y es un despiche. Sí. Si hubiera sido tal vez de que van a grabar con alguien que ya les produce la vara, tal vez hay más campo para ustedes para seguir componiendo esas 3 piezas que faltaban. Sí, Pero, mae, y suele suceder mucho que
que se menosprecia el rol de un productor. Ujú, Siempre me llama la atención, o sea, me acuerdo de esta, bueno, Metallica, ujú, cuando grabó el Justice for All, ujú. ellos decían que ellos no necesitaban un productor. Y por eso no tiene bajo ese disco. Ah, sí, sí. Entonces ellos se fueron como el rol de Ajá. producción y bueno, y ya después del Black Album, que superproducción Sí, ahí, y es probablemente el disco más exitoso. sí, claro, weón. Y yo caigo un poco en eso, ¿verdad? Que tal vez en esa época más que todo. Entonces, tal vez uno empieza a tomar ese rol de productor Ujú. y es echarse un montón de cosas encima, ¿verdad? Ajá, sí, pero ya no solo Más trabajo, guitarrista, sí, sí, exactamente. también está diciendo a los Si otros uno cómo hacer la tuviera a vara. alguien que se encargue de dirigir un Ajá, poco más de esa parte, uno se concentra ajá. en lo que a uno le toca. Ma, y si ustedes fueran a grabar otro disco, ¿ustedes creen que irían con alguien para No, yo creo si que lo harían autoproducido otra sí, vez? probablemente sea algo que discutir Mm, con los sí. demás, pero yo pensaría que Mm. nos inclinamos más en O sea, no volver quedó a... curado la experiencia, digamos, o sea, no, A mí me sí, gustó, la sí. verdad. Sí me gustó. Sí, siempre quise que nos produjera Juan Pablo, el Ajá. de Times Forgotten. Ujú, Probablemente por razones económicas, porque es bastante ujú. elevado, el costo es bastante elevado. Sí, claro. Eh, no se llegó a materializar con él. Varias veces hablé con él de cómo podríamos proceder. Ujú, Y el man me decía, bueno, es que esto funciona así y uno va captando. Bueno, y sí, claro, no es tan simple. ujú. Porque uno piensa que grabar es ir y ya tengo mis riffcitos y me siento en una sillita a darle. No, más tiene su logística de Sí. conseguir una batería que suene bien, Ajá. qué sonido de guitarras quiere uno, Sí. tiene su... Ma, sí, sí, es loquísimo. Sí, pero hay mucha gente que renta equipo Exacto. Y para bueno, con él es así, hay sacar que así. rentar el Sí, para equipo. sacar la calidad de sonido que uno te está Exactamente. tratando de hacer, ma. Ma, ¿y usted ha grabado a otra gente? Sí. ¿Y cómo ha sido esa De hecho, vara? la idea era volverlo un negocio también Ajá. eso, pero ese negocio no prosperó mucho. ¿Por qué? Por falta de Probablemente tiempo, por sí. falta de iniciativa. Ajá. Probablemente quise dedicar el tiempo a otras cosas. Sí. Sí, es que ya tendría que dedicarle bastante tiempo a Quise solo eso. educarme un poco más en la parte de producción Ajá. musical. Estuve buscando academias y todo Ujú. para aprender más en la parte de ingeniería de sonido y Ajá, eso, ajá. pero nunca la entré como tal. Y es que, digamos, como yo estoy en la parte de desarrollo de software, Ajá. de esa hora demanda también su tiempo Ujú. y de ahí se gana muy bien. Sí. Entonces, como que decir yo voy a dejar un poco eso de lado en algo que es Sí. muy incierto. Sí, exacto, ma. Entonces, decidí irme por el lado seguro, ¿verdad? Ajá, ajá. Probablemente ese sea el principal motivo. Ajá. Y además de que lo veo más como un hobby. Ujú. Pero bueno, sí lo tiré al público a ver si quién se Ujú. animaba a Sí, o grabar tal vez con... como para ayudar bandas Ajá. emergentes a y por lo menos un demo, una así para De salir, hecho, ¿verdad? Porque a veces cuesta hacer el arranque, tal vez. de hecho, la primera banda que le grabé Ujú, eh, fue un chavalillo, no sé, bueno, sí, en Facebook, claramente. ujú. En Facebook publiqué la cuestión y el man me encontró. Vino desde Chepe hasta Carrizal. Ajá. Era un carajillo y vino con el papá. Fue vacilón Ujú. porque el papá apoyando la vara Sí, y claro, todo. güey. Entonces vinieron y grabaron una pieza, como una tipo trash metal. Ajá. Pero el más Y solo. no, él vino con banda. Ah, ok, ok, ok. Ya grabamos batería y todo, con batería acústica. Ok. Eh, y grabaron la pieza súper bien. Y eso fue, ay, no sé, 2012 tal vez. Ah, madre, mucho antes de que saliera el primer disco Quasar. Ah, O sea, cuando estaba sí, sí, empezando sí, sí, a... sí, Ok, sí. ok. No, sí, para el disco de Cuesa ya estábamos bastante fogueados. Sí, ok, ok. Porque sí le había agradado por lo menos a 10 bandas. Ah, ok, madre, ok. Sí, ¿Cómo es? Echando a perder se aprende, pero aprendí con otros. sí, sí, Pero y ustedes estaban haciendo demos y o sí. sea, Era más en la línea de demos, sí, claro. porque el disco que salió ya es como full profesional, pero ustedes se grabaron y a otra gente por años Y antes de eso. nosotros igual siempre maqueteamos Ujú. las piezas de nosotros Ajá. con buena calidad, tratando de que sonara lo mejor al máximo. Ajá, Entonces ajá. también eran pruebas. Esas tal Sí, vez no se publicaban, sí. pero nos servían como de referencia para nosotros Ujú. mismos y para ir practicando en la parte de producción. Sí, y eso me imagino que los llevó al nivel de, ma, ya podemos grabar nosotros, va a quedar la calidad que queremos. No, como, ma, hagamos una maqueta ahí toda purete solo para salir del paso y grabar la Ajá. vara. Y de eso a una producción full, ya es mucha la distancia, Sí, weón. sí, Sí. sí, sí. Y la anécdota ahí tal vez es que para el 2019, cuando fuimos a presentar el disco en vivo, Ujú. ahí nos ayudó mucho una gente de RIP.
no, Ajá, RIP, sí, que sí. es como un tipo productora, Sí, sí, sí. que en ese Súper. momento estaban haciendo varios chivos Ujú. y los que, ¿cómo era la cosa? La banda principal ahí era Nostoc, no sé si has escuchado Sí, sí, Nostoc, sí, lo he escuchado. bandón. Sí. Ellos Man, no soy sí, tan ignorante en metal, ya ajá, vi, man, sí, pero sí, sí, sí. sí, la verdad es que sí. Pero sí, conozco varias bandas, man. Estos maes están presentando algo, Ujú. no me acuerdo. Tenían un evento ellos y nos invitaron y Ajá. nos dejaron tocar el disco entero como presentando nuestro disco también. ¿A ustedes Entonces, para tocar el disco entero? ajá, Ok. eso estuvo muy tuanis. La verdad es que nos reunimos un día para hacer que como tipo entrevista o algo Ujú. así. Y los madres me hablan los de Nostoc me hablan con mucha familiaridad y yo, Ajá. qué raro, yo estos madres no los conozco, ¿verdad? Y buena nota, qué buena Ajá, nota estos ajá. madres, ¿verdad? El rato se vuelve un madre y me dice, "Ma, usted no se acuerda de nosotros, ¿verdad?" Y yo, madre, Está no, loco, man. legal. Y yo, madre, no, ¿de dónde? No se acuerda que nosotros fuimos a grabar a su choza. Y yo, ve aquí, Y era uno jeta. de esos Era carajillos. uno de esos carajillos, Está el loco. baterista y el guitarrista. Ni siquiera fue Ajá. el que me contactó. Ajá. Y claro, Ah, ya bueno, el me mae sí cae. estaba en la banda, el maecillo que lo Ajá. contactó, ok, ok. Ya me cae la peseta. Y más, de hecho, el batero Nostock es Ajá. probablemente los mejores bateros que haya en metal ahorita en el país. La Está banda toda tocando. sigue, mae. Nostock, Sí, sí. sí, sí. De Ajá. hecho, Ok. hicimos un chivo de aniversario, 15 aniversario, Ujú. hace un año Ah, sí, sí, por ahí. en el sótano. Ajá. Y los invitamos a ellos porque al final terminaron siendo compillas y Ujú. los más mandaron. El compa, que era el vocal guitarrista, el mae jaló para India, una hora sí se fue del país. ¿De Entonces ellos o tuvo, ustedes? sí, no de Ok, ellos. ok. Entonces tuvo que dejar la banda y le metieron otro más en guitarra y de vocalista pusieron a Adriana La Rana. No sabe quién es. No. Esa además era la vocalista de una banda viejísima que era The Last Void. Bueno, debería conocerlo, pero no, no me Sí, suena. porque esa banda más para mí es de lo mejor que hubo en el país Ok. antes del 2010. Ajá. Probablemente la producción discográfica más pichuda que yo haya Ajá. escuchado de una The banda, Last Void. sí, antes del 2010 progresivo. Ok. Esa vara es pichudísima. Y la Ajá. más hace voces limpias. En The Last Void hace voces limpias principalmente y mete guturales. Ok. En Nostock es puro gutural esa vara. Ah, ¿en serio? Esa más es súper versátil. Entonces, la escena del compa era muy bueno, pero Ujú. está volando Más sí, qué loco, man. Entonces, qué loco, man. Entonces, es más de Nosto que un Sí, par, ustedes los. eran compillas prácticamente desde ese entonces. Más, súper buena nota esos bichillos. Qué loco, más sí, en Nosto alguna vez creo que los vi, mae. O por lo menos sé de la banda, mae, pero creo que sí los vi tocando una vez, mae. Esos más tuvieron un repunte muy tuanes de hace algunos años. Sí, Estuvieron antes de la abriéndole a un montón de pandemia. bandas Sí. internacionales. Mae, hablando de eso, mae. Mae, porque ahí sí usted me va a educar un poco más de metal, porque, mae, ahora le decía que, mae, el metal acá, mae, y no solo como la escena local, sino como conciertos internacionales, Mm. ya hace años se abrió el portillo, ya, ahora Ah, viene. sí. O sea, yo recuerdo, mae, cuando yo me pasé a Moncho, a la UCR, mae, yo conocí un mae ahí, que el mae siempre, como yo andaba siempre chemas de Nirvana, Mm, el mae andaba chemas de Maiden siempre, ¿ah? ok. Y ahí, mae, un día, no sé, hablando paja ahí, tal vez fumando por la asociación, cuando eso se podía fumar todavía dentro de la U, mae. Mae, estábamos fumando un cigarro y no sé qué, hablando paja. Y el mae, ¿qué, mae? ¿Le cuadra Nirvana? Mae, sí, mi banda favorita. Mae, ¿usted qué? ¿Le cuadra Maiden? Mae, sí, mi banda favorita. Yo era muy ignorante, o sea, Maiden yo apenas era que tal vez lo conocía porque como que han salido de vuelta, o sea, fue antes de que vinieran. Ujú. Y fue como, no sé, como el disco ese, Rainmaker, como que estaban agarrando fuerza otra vez, mae. Pero, mae, yo no lo conocía mucho la banda. Y el mae me dice, mae, es que es mi banda favorita, mae. Y, dice, mae, y el mae me dice, mae, yo no me puedo morir sin verlos esos maes en vivo. Y le digo, ¿y qué? ¿Cómo la vara en Europa? Aquí dice, mae, y tocan en todo lado menos aquí. Y dice, mae, yo no sé cómo, pero yo algún día tengo que salir del país a verlos. Mae, como al año, una hora así, se anuncia el primero Qué de Maiden. raro. Mae, y entonces, obviamente, mae, Maiden no es el primer concierto grande que se hacía aquí, mae. Pero, mae, yo sí siento que abrió el portillo, mae, ya después Pero Metallica, de Mega. metal. De metal tal vez sí, mae. Ah, sí. Pero, mae, digamos, en los 80s y 90s, bueno, Aerosmith, el concierto ese Ujú. mítico que se murió una persona y la vara. O sea, como que hubo un varas, creo que en el 80 y algo, mae, en el antiguo Estadio Nacional, como que vino Bruce Springsteen y Tracy Chapman y no sé qué, Mm. varas así, mae. O sea, como que habían varas internacionales acá.
Pero sí fue como un suceso, ¿verdad? Porque la vara esa que la gente durmiendo días antes de la vara, o sea, Mm, en las noticias se hacían reportajes y la gente como, ¿qué le pasa a esos locos? Durmiendo ahí, no sé qué. Y era, es que más que la fiebre de gente que, más por años soñó una vara imposible y ahorita están a nada, weón. Y sí. entonces eso como que cambió la perspectiva, más al punto de que ahorita, y a eso voy, más, porque ahorita, digamos, bueno, ahorita digo yo, pero tal vez en los últimos 10 15 años, más chivos de metal ahí a cada rato aquí, más, y de Sí, bandas no wow. grandes como Mega, Metallica, Iron Maiden, sino bandas más pequeñas, pero famosas internacionalmente. Ma, y es una locura esa vara, ma. O sea, este. Yo sí sigo estos más de Blackline que hacen muchos chivos de Ajá. esos. Porque esos más, bueno, esos más trajeron a Stone Temple Pilots y bandas así que. Ah, ¿en O sea, serio? como que a veces se salen de Ah, la vara un sí. poco. Uno que hubo en Pedregal que era Ujú, ujú. Apocalíptica, Molotov y creo que Stone Temple Pilots. Pero de vez en cuando como que se salen solo de metal. Hacen otra vara también. Ma, entonces a veces veo y es pum, ma, no sé, son una vara así de Ujú. metal o trash o lo que sea, ma. Y es una movida súper fuerte aquí, ma. Ma, entonces, ¿cómo es la vara? Porque yo imagino que eso, ma, es una vara que ha cambiado mucho la perspectiva de las bandas aquí porque, ma, digamos ahorita, abrir una banda internacional ya no es un sueño, es una vara posible. Y esa vara los ayuda a rozarse con otro nivel, digamos, ma. Y ma, también, no sé, no sé si eso ha abierto puertas de que gente aquí salga más. Ya ahora hablamos de Corpse Garden, ma, que salió hace, no sé, más de 10 años a Europa. Pero han habido un montón de bandas más de metal, ma, que se van de gira por Europa. Ujú. Y tal vez si usted no está muy metido en la vara del metal local, usted no sabe que, no sé, ma, que X banda de metal de aquí, Heresy, digamos, Ujú. que aparte de abrirle a Metallica aquí, se ha ido de gira por Europa y otros países, ma. Entonces es como un mundo más súper grande solo en metal aquí, más. O sea, es demasiado grande la escena, es solo metal, mae. Mae, ¿cómo es esa vara, digamos, como después de que cambió toda la vara con Maiden y mae, que vienen bandas a cada rato? ¿Cómo ha cambiado esa vara, digamos, ya en la movida aquí, mae? Sé que estamos metidos en la vara. Sí, yo sí creo que Maiden fue un antes y un Sí, después. claro, weón. Y es lo que pasa es que, digamos, si usted compara con Aerosmith, es que, bueno, Aerosmith siento yo que sí es un poquito más popular, Sí, más mae, mainstream, tal cruza más vez. gente que tal vez conoce tres piezas, pero los ama, o gente muy Sí. hardcore. Pero Maiden sí es como En cambio, un... Maiden, Ujú. como ya está más en el lado metal, Ajá, Maiden le abrió la puerta también al metal extremo. ajá. Entonces, bandas de metal extremo que nunca en la vida van a venir Ujú, aquí, ujú. están viniendo hasta periódicamente. Y bueno, tal vez metal extremo habría que definirlo, pero Ujú. yo, Brutal death metal, decía un sí, compa. no, y es que, Sí. es que también, mae, han venido bandas de ese tipo que Sí. en la vida habrían venido porque Ajá. Costa Rica no existe, mae, el mapa ni se ve. Sí, yo tenía un compilla, un brete, ma, era muy metalero. Y el ma decía, ma, es que voy para el de, no sé, Hypocrisy, creo que era. Y decía, Mm. ma, es que ese ma tiene como una cruz aquí, y se la restriega por la No, verga. Y eso no... O no lo sé yo. sea, como lo que eras así de bandas, ma, súper, súper, súper heavy. Y el ma estaba en el paraíso, ¿verdad? Y eso Mae, fue es hace como que más de para el 10 años. metalero, Ujú. el del 2010 para O sea, acá, ha sido el paraíso. ma, sí. Yo recuerdo que, eh, bueno, Épica ha sido Ujú, una de mis bandas favoritas. Esa ujú, gente vino en el 2009. Eso era ujú. increíble. Yo creo que yo los conocí como en el 2007, 2008. Ajá. Estrenan un disco y vienen ¿cómo se dice esto? Lo vienen a presentar acá, Ajá, digamos. se vienen de gira aquí. Y más, yo, ¿qué diablos? Entonces todo el mundo, yo me acuerdo que siempre todo el mundo decía, gracias a Maiden. Ajá. Entonces Maiden aquí es como, y después vino Metallica y todo, más. Es que Sí, Metallica dos veces. Bueno, Meg. Metallica es probablemente mi banda favorita de todos los Sí, tiempos. Y yo decía, es imposible que Metallica venga, y sí. ya vinieron dos Ma, veces. legalmente, y buenos chivos. Yo fui a los dos, ma. Me gustó más el show del primero en Ujú. Saprissa, pero me gustó más el setlist del segundo en Mm. el Nacional. A mí lo que me gustó del segundo es que por algún motivo llegué adelante. Ajá. Pero, madre, se me Ah, no, jodieron las yo. tenis y Ah, todo. está loco. No, yo en graderías, mano, no. Que va, ma, Ah, ya. yo sí, madre, yo le solté toda la plata a los dos chivos, madre. Yo los que he hecho eso es como el de Pearl Jam o varas así, o, ma, que sí, ya. No importa morir Pearl ahí Jam, madre, que aplastado. viniera Pearl Jam. Bueno, Pearl Jam es también un poco más Mal, mainstream. los. Bueno, varas no metal, digamos. Los Peppers han venido 3 veces. Ujú. Bueno, Megadeth, ma, vino 3 veces, ¿verdad?
Megadeth ha venido 3 veces, un día, porque, ma, yo solo fui al primero en la Guasima, antes de que... Ajá, yo fui a ese también. Ma, y eso fue un chivazo porque estaban tocando Rust in Peace completo, ¿verdad? Ah, de Sí. hecho, Era como la... Aside of Emptiness abrió ese chivo. En serio, ma, no me acuerdo. Sí. Porque ese día, ma, bueno, es que, ma, digamos, el primero en Metallica, yo no sé cómo me dejé convencer de los compas de la U allá San Ramón de ir a dormir en Tibás la noche. Yo fui a pasar 2 noches, No, creo. ma, O yo nunca, una, no me yo nunca he acuerdo. sentido tanto frío en mi puta vida, ma. Mae, y me acuerdo que y de feria a la fila, y mae, estábamos en platea, mae, no estábamos ni siquiera en gramilla, o sea, era la Sí, fiebre, era eso. la O fiebre sea, de, mae, no voy a poder Leo dormir. fue conmigo ¿En serio? estuvo conmigo en la fila de Oiga Metallica. la vara, mae, eso era la fiebre, no poder dormir por ver a Metallica, mae. Mae, y era una platea, bueno, yo creo que cuando eso no eran Mm. numeradas, entonces, Sí, tenía pero campo fijo y igual, aún así se fue a hacer fila. ahora sí son numeradas y todo, ahora usted puede llegar una hora antes de la vara y se siente ya, nada más. Mm, Pero, ma, era la fiebre. Yo me acuerdo que en el parqueo de ahí de Saprissa, ma, tenían una fogata. Y, ma, era puro sí, mae. puro rockero así, cagado frío, hablando paja, ma. Y estaban los rockeros viejos hablando varas viejísimas. Y los más chamacos, tal vez como absorbiendo esa vara. Sí, En sí. un tiro, ma, como que se acabó que quemar, ma. No, ya no había que quemar. Y se fue un ma por allá. Y como que encontraron un rancho, seguro un indigente o algo. Y era como de cartón. Y, ma, y lo arrancaron y lo estaban quemando. Vieras el despiche, ma. Y así, ma, hasta pasar, ma, ma, qué estupidez. Ese mega desde el primero. Me acuerdo que nos fuimos en buseta a llegar a las 7 de la mañana ya. Nosotros ahí en la Guásima, y cuando eso no era el Parque Viva, era la Guásima vieja. Ajá. Y nosotros así como, ma, ¿y ahora qué hacemos? Sí, no sé, esperar todo el fucking día a que sea la noche para ver a Megas, ma. Vieras, ma, nosotros ya obstinados, como a mediodía estábamos obstinados de hablar, ma, ya no teníamos nada que hacer y es como, ma, todavía falta toda la tarde, ma. No, mae, y nosotros. O sea, esa hora fue tan pichu que nosotros hicimos eso varias veces en Peppers. Ujú. Estuvimos haciendo fila el día antes eh, para ver al Rhapsody of Fire. O sea, Está loco. éramos 15 personas ahí. Ujú. No había necesidad de hacer fila, pero ahí Ajá, estábamos. ajá, ajá, ajá. Sí, bueno. Ya esa vara no se hace tanto, sí, Ah, ¿no? no, yo creo que. Bueno, para un chivo pequeño no. Sí, es que yo creo que es vara, madre. Es Bueno, es que vara. ya depende del lugar y todo. Probablemente si venga un Metallica, un Maiden, eh, lo vuelvan a hacer por la hora de la Ajá. loquera. Pero yo creo que yo no me apunto. Mae, ya es que ya está muy viejo uno también para Sí, esas güey. varas, mae. Mae, ¿cuál es una banda así como de metal que no ha venido que usted cree que Mae, hay una se banda de despicha mis la vara? favoritas, pero el problema es que es una banda demasiado grande Ujú. en su lugar, pero por este lado nadie va a pagar. Ok, Sería una banda muy pequeña, que es un nombre raro, no sé ni cómo se pronuncia, pero es como Tonic, una vara así. ok, Es taiwanesa. ok. Más usted le ve los chivos de esa gente en Taiwán, mae, es multitudinario, o sea, Ajá, mm, no sé, como calles de calles, porque lo ajá, hacen al ajá. aire libre. Pero aquí, mae, los meterían en Peppers Ujú, y seguro ni se llena. Entonces yo creo que es una banda que yo añoraría ver, ujú. pero está muy complicado porque habría Sí. que desplazar. Primero, ahorita no están tocando mucho Ujú, y, y sí, digamos, no van a venir aquí ujú, nunca. ujú. Más que qué loco, oye, es que aquí, mae, de los Big Four vinieron los cuatro, ¿verdad? Anthrax Así. y ¿Y cuál es el que se... Y Slayer vino también. Y más, o sea, casi todo lo que ha querido la gente ver ha visto, ma, aquí, yo creo. Sí, 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 digamos. Es que si uno, porque esas son bandas grandes, Sí. pero si uno se da las bandas más Ujú. pequeñas, hay muchas que han venido más de una vez, por ejemplo, el famoso Amon Amarth, Ujú. que más Esos son los vikingos. esos son Es los que vikingos, tengo un ma, han compa que es venido, muy metalero hay y... como cuatro, han venido como 4 veces ya hasta Sí, que aburren, sí. ma, Opeth, Épica, Ajá. ma, hasta que aburren, Ajá. Stratovarius, Halloween, ya ha venido como, va a volver a venir, creo. Halloween, sí, ¿verdad? Halloween no vino antes que Halloween Maiden, vino, sí, ¿verdad? sí, Y ¿verdad que Anthrax vino antes que Maiden? creo que sí. ¿Verdad? O sea, como que sí pasaba, pero ma, Maiden fue así como el No, sí, boom. sí, sí Fue la pasaba, tenés explosión. razón. Porque Son Sí. también creo que vino ¿En antes serio? de. Ok, ok. Porque los chivos los hacían en Era en el Planet Planet Mall. Mall. Ujú, ujú. Y sí, cierto, ahí hubieron Sí. varias bandas de metal ahí. Pero aún así siento que Maiden fue Sí, una es que explosión después. Es que ya llenaron hubo estadio y un punto más. donde había un chivo cada Ujú. fin de semana. O uno por Ajá. mes, durante todo un año. Ujú. Y más, por ejemplo, hace un par de años era exagerado la cantidad de Sí. chivos. Tras de eso estaba Blackline, que mencionaba usted, Ujú. y habían otras dos que traían bandas más pequeñas, Sí. productoras de bandas más pequeñas, Sí. porque ya entonces Blackline creció y Ujú. ya solo traía Opeth Sí. o bandas que se sabe que van a llenar mucho, Ujú. bandas más grandecillas, y entonces
Por ejemplo, una como, no sé, The Faceless, que eso probablemente muy poca gente conoce aquí. Bueno, Ajá. fue un chivo eh, muy poco, o sea, vino fue muy Ajá. poca Ok, gente, ok, ok. no muy exitoso, Ujú, pero ma, para mí es una banda increíble. ujú. Entonces, ma, son bandas que Mae, sí, lo mae. traen una productora pequeña y no genera tanto. Sí, mae, es que qué lo que era, mae. Yo voy mucho a chivos, pero más bien como de punk Ujú. y ese Rai, mae, como que trae Destiny y stand-up, son como las productoras Ajá. de esos. Mae, son chivos así de bandas que ya con Spotify uno conoce bandas uno solo, digamos, escucha una vara y le tira otra y otra. Ajá, Mae, entonces uno ajá. va descubriendo bandas pequeñas de estados o otros lados Sí. que, mae, no tienen razón para venir aquí y ahora están trayéndolos y uno dice, mae, qué conciertazo, mae, y ya estamos 300 personas nada más ahí en el chivo, mae. Y es una vara que, mae, yo siento que eso codea mucho las bandas porque dime, ahora muchas bandas le han abierto bandas Ah, internacionales. sí. Y antes eso era una loquera, como, mae, eso no pasa. Y ahora cada rato, mae. Y entonces, mae, yo no sé, como que a veces es bueno que haya ese roce, mae, porque como que ayuda a creérsela un poco más, mae. A veces Sí. tal vez el problema es, bueno, hay gente que se la cree demasiado, pero a veces hay gente que se la cree muy poco. Pero, mae, o sea, hay gente que lo ha hecho, mae, que saca un disco y se va a Europa, mae, o se va para otro Sí. lado de gira. Y, mae, tal vez no son millonarios, no son rockstars, no son Ujú. nada de eso. Pero, mae, están cumpliendo un sueño, pienso yo, mae. Sí, Como, sí. salir del país o, mae, no sé, o varas así, güey. Que antes era imposible, digamos, mae. Mae, ¿ustedes han salido del país a tocar? No. No han podido Ese es todavía. parte de mi Ajá. sueño. Algún día me gustaría. Mae, con metal hay como mucha comunidad de la vara, ¿verdad? O sea, es Sí. como en otros Sí, países se logra. porque creo que estoy viendo algunos videillos de. ¿Quién era que compartía videos? No me acuerdo si era Heresy o Mantra, que Mantra también Mm, se hizo una gira violentísima, como de 30 conciertos en Europa. ok, mae. Y los maes hacían videos de los lugares donde tocaban. Mae, Ujú. eran chantes como tal vez parecido aquí, Sí, pero con un cañazo de gente. sí, Bueno, entonces hay sí. más apoyo. No son venues ahí como que uno dice, wow, qué rajado. Sí, es una gira Pero, ahí modesta, pero usted va de ajá. país en país. Tal vez la movilidad en Europa, ¿verdad? Ah, Como sí, en una también, hora en tren otra ya estoy en cosa. otro país. Y como que hay una escena, o sea, en cada Pero se país hay ve más metaleros. movimiento. Sí, es que Ajá, aquí un chivo, cualquier banda, sí. si hay 100 personas es increíble. Ajá, mae. Sí, mae, eso es lo que cuesta a veces mover, pero mae. O sea, yo recuerdo, mae, hablando de todo eso de metal, mae, yo me acuerdo. O sea, tantas varas han cambiado en los últimos 15, 16 años Ujú. que para el chivo de Metallica, mae, nosotros fuimos a comprar la entrada porque no se podían comprar en línea. O sí Sí. se podía, pero era muy mierda, no es como ahora que usted se mete y ya. Sí, yo fui a comprar las entradas para Mae, el nosotros chivo fuimos a Metallica. la liga porque tenía que ser un servimás o algo así, no sé qué, de Ah, sí, supermercados. cierto. Mae, fuimos el de la liga, el de ¿cuál es ese, man? No sé, ahí como por el Roble, por Más ahí, no por sé. men. Ah, Ah, no, bueno. el más por menos, ¿a dónde es? Más por menos en el centro de la liga. Ah, bueno, sí, sí, Ahí, sí, no me acuerdo si era por ahí el de son la los cueva o lugares. uno de esos, mae. Mae, y como que se fue la luz en la liga, entonces tuvimos que salir despichados. Cuando eso era No. el Hipermás, aquí donde es el Walmart en Heredia. Mae, y hacer fila todo el día, mae. O sea, nosotros nos fuimos en la mañana, mae, y salimos como a las 4 de la tarde con las entradas en la mano para la vara. Y después espérese 6 meses porque el concierto es hasta marzo, mae. Sí, sí. Mae, y antes era unas Y se locuras así. vendió todo el mismo Ajá, día. supuestamente sí, mae. Fue una locura, mae. Después fue como un despiche de revendedores y todo, mae. Sí. Nosotros conocimos en la fila para comprar las entradas a unos maecillos de la liga. Y eran como 4 o 5 maecillos. Mae, y los maes querían gramilla, no pudieron conseguir gramilla. Consiguieron ahí, no sé, nosotros íbamos como para platea, así. Y los maes consiguieron como platea. Y después los volvimos a ver a los maes el día que fuimos a... Bueno, ya el día del concierto, después de haber no dormido en el parqueo de Saprissa. Mae, andábamos caminando por ahí, no sé qué, buscando comer. Y veníamos pasando por donde estaba ahí como los indigentes metaleros ahí con cartones y la vara porque estaba heavy, mae. Mae, estaban los maes ahí, weón, 6 meses después. Y es como, mae, ¿qué quisieron, mae? Conseguimos entradas de gramilla y las cambiamos y no sé qué. ¿Y cuánto llevan aquí, mae? Llevamos 5 días No, durmiendo. O cierto. sea, los maes tenían el carro en un parqueo y como que se turnaban para bañarse como día por medio o ir a comer. Pero eran como 4 o 5 y ahí se turnaban para las varas. Y yo, Ah, sí, mae, man. qué amor a la vara, mae. Así ya como 5 días durmiendo la vara y Sí, todo sí, ahí. ya está exagerado eso. Mae, así que lo que era. Mae, ya como para ir terminando ahí, mae, llevamos una hora. Solo Está tenía fe, loco. mae. Solo tenía fe de que no íbamos a hablar nada. Qué raro. Yo sé que cuando pasamos media hora y no hemos hablado
ni la mitad de las preguntas que tengo, mae, va Va bien la para vara. largo. Sí, sí. Mae, ahí como me gusta preguntar como sobre problemas de la escena, mae. Este, entonces, mae, no sé, como, ¿qué sería algo, mae, tal vez? Que usted dice, mae, si eso se resolviera, por arte, magia, lo que sea, mae, mae, ayudaría un pichazo que mejore las varas para la escena metal o en general de rock nacional, mae. Mm, está interesante la pregunta. De mucha gente me ha dicho cosas, ¿verdad? Como más lugares o esto o lo otro, pero mae, que es algo que usted dice, como más que si eso se solucionara, ayudaría un pichazo la vara. Creo que me gustaría decir más apoyo, pero es que Ujú. eso es complicado. O sea, uno no puede estar pidiéndole a un público que apoyen algo solo porque sí, ¿verdad? Sí, mae, a veces hay Pero, gente que me ha dicho, es culpa de las bandas que no ofrecen algo llamativo a la gente, pero sí, ujú, mae, es relativo, ¿verdad? A la gente le sí, gusta lo que le gusta. es pacho porque yo siento que el metal está demasiado saturado. Hay Ajá. demasiadas bandas. Ujú. Porque, bueno, cuando yo intenté publicitar en redes sociales Quasar, cuando sacamos el Ujú. disco, yo me di cuenta que hay, o sea, hay demasiadas varas demasiado parecidas. Ajá. Entonces, por lo menos en redes sociales, si uno llega y dice, vea, aquí está mi banda, hay 100 muy parecidas. Ujú. Entonces, ofrecer ese algo además es complicado. Sí, aparte que solo en conciertos internacionales hay como uno cada mes mínimo y hay gente que tal vez solo a eso va y ya lo Sí, nacional no porque sí, sí. tiempo, plata, lo que sea. Sí, es que como que te dicen, nadie es profeta en sus propias tierras. También, Entonces, mae. hay demasiada demanda y poca oferta. Y es Ajá. que yo siento que no se puede tirar, o sea, Costa Rica es un país muy pequeño. Sí. Y aunque, porque si uno dice, faltan chantes donde tocar, pero sí hay, digamos, o sea, Ujú. hoy en día hay sus 3 4 lugares donde se puede hacer un chivo tuanis. Sí, que fijo están para en eso. Y que le abren las puertas al metal, Ujú. inclusive. Entonces uno dice, bueno, los chantes están ahí, ¿por qué no se hacen más? Ujú. Porque es que no es rentable. Entonces, Ujú. es complicado. Pensaría yo que tal vez lo que tiene que haber es un poco más de parte de las bandas, tal vez. Ujú. Porque, por ejemplo, bueno, hoy en día tal vez la banda que está un poco más en repunte es Fractal Song, no sé si los has Sí, escuchado. sí, eso he escuchado. Y ellos tienen una propuesta un poco, tampoco es muy innovadora, pero tal vez aquí en Costa Rica sí es un poco más innovadora, que tienen su voz femenina con Ujú. growls Ujú. y muy progresivo, Sí. que, no sé, digamos, muy progresivo, muy técnico y tienen su equipo se ve muy estético, Ajá. digamos, unas guitarras super Sí. tuanis, casi que con solo verlos Ujú. se ven muy bien, entonces, Sí. no sé, ahí sobresalieron de alguna forma, además esos más le ponen mucho. Sí. Eso creo yo que tal vez es otra cosa. Hay que estar muy ceñido. Porque otra banda que hay que mencionar es Chemisade. No sé Sí, si la has también. escuchado. Que eso es más. Ya son internacionales. Ujú. Tengo entendido que en Canadá esa gente vende una cantidad de discos Ajá. exagerada. Los más de afuera. Aquí ni se sabe prácticamente. Pero los Ujú. más afuera son muy reconocidos. Qué Son loco, otros mae. que Eso pasa. andan girando en Europa de vez Ajá. en cuando. Inclusive ni Ajá. siquiera es así como que una vez fueron. No, es que Se hacen están giras. yendo. Entonces, y sin desmeritar para nada, Chemiside es un thrash metal muy tuanis, Ujú. pero al menos yo no le veo tanto sobresalir, es que es más bretean, Ujú. más le ponen, entonces es mi opinión, ¿verdad? Sí. Tampoco Sí, estoy sí, tan... mae. Sí, mae, es que cuesta que algo caiga del cielo nada más porque sí, mae. Como, ay, mae, otra banda de trash solo porque son de Costa Rica son diferentes. No, mae, tienen que darle y darle y Ajá, darle y darle y abrir camino y cada gira ganan gente nueva y así darle, sí, darle, mae. yo siento que esa es la parte, mae, hay que meterse mucho en la vara y Ujú. ponerle mucho para esperar, para que ya usted pueda decir, ocupo apoyo, es que uno no puede llegar y Ajá. decir, falta apoyo Sí. en algo que tiene demasiada oferta. Ajá, ajá. Mae, otra hora que me cuadra preguntar, mae. Ya hemos hablado un poco tal vez, pero como para tirarlos ahí, mae. Me cuadra preguntar como de bandas que tal vez ya no están activas o bandas viejas, como para que la gente, mae, no sé, como recomendar como más, es que esta banda ya no toca, pero eran pichudísimos y tienen discos aquí o más, esta es una banda mítica de aquí, Mm. mae, que no sé, a lo mantra, ahora sí que tiene décadas, mae, que la gente, no sé, como para que se meta, como qué bandas así viejas o que ya no están activas, usted dice como más, es que son pichudísimas, que vale Mae, la pena que la gente busque. la primera que se viene a la cabeza es Greco. Y Greco y un nombre raro, la verdad. Siempre se Ok, hicieron llamar Greco, nada ok. más. Mae, de hecho, me hice muy compa del
de los miembros en general. Ujú. Mae, es como un power metal ¿Qué? medio desmelódico. Para mí es una de las bandas más innovadoras que hubieron. Ajá. Y, y eso fue en el 2010, mae. Yo nunca entendí por qué esa banda no sobresalió más. A mí Ujú. me cuadra un montón. Para mí, yo la pongo a la par de las bandas de Finlandia más pichudas, mae. Ajá. Que bueno, que Finlandia es Ujú. muy sobresaliente en cuanto al metal. Sí. Más sí, esa banda le puedo decir. Ajá. Y esos maes ya no tocan en nada. No. Y si tienen como varas grabadas que uno Tienen pueda un buscar. disco full length, Ajá. como de 10 piezas, y tienen un EP, Ajá. como de 4. Y se pueden buscar en YouTube Sí, o así, mae. creo que sí están Qué, mae, Greco. disponibles. Mae, qué loco, mae. Sí, es que hay bandas, mae. Ilegal, como dice usted, mae, no es profeta en su propia tierra, mae. Gente, hay bandas de aquí, mae, que en otro lado son Madre, aquí hay mismo varias nivel. bandas que son muy buenas, madre. Sí. Hay chivos que uno llega y dice, pucha, estos madres, ¿de dónde salieron? Y Ujú. hay 10 personas viéndolos y así. Mae, sí, esa es la cagada, mae. Mae, y más bien como al otro lado, como bandas, digamos, recientes de los últimos años, como la pandemia para acá o así, tal vez que usted diga como, mae, qué buena banda nacional de metal o así, mae. Fractal, definitivamente, Ajá. es un bandón. ¿Qué más? Pucha, que no me voy a acordar alguna otra ahorita. Ujú. Mae, sí, Fractal sí los he escuchado y, mae, son un ray Sí, yo violentísimo. creo que es la banda del momento ahorita. Mae, no es una banda nueva, ni tampoco una banda que está inactiva, pero, mae, ahora le comenté antes de grabar que andaba en Transitarte ahora y, mae, vi por primera vez Introvisión. O Ujú. sea, yo tengo un compa que le cuadra mucho el progresivo y la vara, y el mae siempre me ha mencionado, en algún momento el mae exnovia era como el primer cantante de Introvisión y todo, pero el mae me dice como, mae, quedémonos para que vea esa banda, yo nunca los he visto, sabía que existían, pero, mae, progresivo no es como mucho lo mío, entonces no es como algo que busco así tal vez, pero me dice, mae, quédese un toque para que vea la banda. Mae, eso fue una loquera a nivel de show, mae, pues son unos mae súper progresivos así en todo el nivel de la palabra, ¿verdad? Mae, digamos, de varas súper complejas y que pasajes todos armoniosos y una vara Ujú. súper pesada y todo. Mae, y el cantante, mae, ese mae pone una obra de teatro él solo en escena, digamos. O sea, Uf. el mae está haciendo danza, el mae está haciendo varas y tiene como props, que tiene como un tamborcito y esto y lo otro, y que Ujú. máscaras y esto y lo otro. Y uno se queda así como, mae, que está loquera de... Porque Mano, tras ni de que la siquiera música es un es... viaje, mae, busque esos maes, yo creo que le van a cuadrar, mae. Mae, pero y si tal vez puede ver como videos en vivo, bueno, es el Transitarte deben a ver. Mae, pero es una locura en escena que uno dice, mae, que es esta vara? Y uno dice, como, mae, ¿cómo estos maes, mae, no están de gira? O sea, porque estos maes no están de gira por Europa y por Estados Unidos y por todo lado, mae? Si Sí. a nivel de calidad de música están ahí, mae, no sé qué es lo que hace falta. Tal vez la maldición de nacer en país Sí. tercermundista, pero, mae, No, y yo pienso que, mae, yo, yo siempre he pensado que Estados Unidos podría ser un, un destino interesante para uno, pero el problema son las visas. sí, mae. Porque es que hay que tener visa de brete y todo para poder tocar Ajá. en Estados. Sí, sí, No o lo dejan tirar, entrar a uno. O sea, lo sí. ven a uno entrando con una guitarra y dice, ¿qué va a ir a hacer? Sí, No, 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 o papá. tirarse mojado, pero y más Es jugarse la hora con Ice y toda esa una vara, bronca muy weón. fea. Sí. Madre, porque yo, o sea, ¿cómo puede ser posible que tantas bandas van y giran en Europa y no Ujú. giren en Estados Unidos, madre? Y yo siento que Sí. podría ser un mercado que podría funcionar, madre. Sí, claro, ma. O hasta Canadá o algo ahí, ma. Pero Inclusive en México hay sí. varias bandas han ido Muchas bandas que van a México y les va bienísimo, ma. algo logran, madre, por lo menos unos chivillos. Sí, ma. O gente me ha dicho, en otros géneros, no metal, pero me dice, como más que en México hay bandas que no son Molotov, no son Mm, Café Tacuba, no son así las grandes, ma, que son así mid-level y eso es más bien de la vara. No son millonarios. mm, Tal vez usted que no está metido en cierto género no los conoce, pero son bandas de mid-level, digamos, ujú. ma, que hacen giras solo en México. Solo en México. Y de vez en cuando salen y ma, graban y que esto y lo otro. O sea, hay gente que vive la vara en México, no son millonarios, pero y, ma, no sé, como tener un brete, no sé, de carpintero, una vara así, digamos, una Sí, vara. sí, un emprendimiento. Sí, pero digamos, usted vive la vara, usted Sí, sí, vive sí. de ¿Y eso, cuánta ma. gente no vive de hacer productos de audio, cualquier cosa, Exacto, man? ma. Entonces, ma, es una loquera Cocinar. que uno dice, ma, porque en México sí se puede, bueno, es mucho más grande, más gente, toda la vara, Yo diría que es la cantidad de gente, man. Yo pero, ma, siento que... también la gente ahí, ma, es muy diferente a como recibe. O sea, ma, Bueno, ellos digamos, son muy autóctonos, les gusta sí, lo producido nacional. y son muy, digamos, yo no sé si usted ha ido a México a algún festival o nada así, Sí. ma, pero, ma, yo fui hace un par de años al Vive Latino,
Mae, digamos, usted ve, hay bandas de punk y de metal y esto y lo otro, mae, entonces usted ve así, pum, allá están los punks, los de chaqueta cuero, y allá están los metaleros de pelo largo, y allá están los otros, no sé qué. Mae, es una vara tan grande que hay mucha vara. Sí, sí, Pero, sí. mae, también, o sea, no sé, mae, Blink, cuando Blink volvieron ahora de gira, más sus maes vendieron el Foro Sol como 6 veces, Ah, sí. y después, bueno, después se canceló la gira y tuvieron que reagendarla y como que seguro mucha gente dijo, no, como mucha picha, ya no, porque eran como 6 veces el Foro Solo, no sé, uno de esos lugares. Y uno dice, mae, qué pichazo de gente va a ir a ver esa vara, weón. Sí. Mae, entonces como mucha gente, pero la gente se mete mucho en la vara también, mae. De hecho, mae, se está dando mucho que las bandas europeas vienen a hacer conciertos específicos aquí, bueno, a México, digamos. Ajá, Entonces, por ejemplo, Épica vino y tocó con orquesta sinfónica. ok. Septic Flesh, y creo que a mediados de este año viene Rhapsody of Fire a tocar con orquesta sinfónica Ok. a México. Entonces está dando mucho. Bueno, hasta Mago de Oz también tocó Ajá. con orquesta sinfónica Bueno, en Mago México. Oz viene aquí cada 15 días, ¿no? No, Sí. ya no. ¿Se acuerdan? Mago Oz era como Sí, de Graham. las bandas que venían a cada rato aquí, mae. Hey. Y hay mucha gente que le cuadra un pichazo, A mí Mago me Oz, mae. cuadran. De hecho, mi Mae, sí. primer chivo internacional fue uno de Ya está Mago de loco. Oz. Sí, eso fue antes Antes de del de Maiden. Maiden, sí, yo recuerdo. Ahí en Planet Mall. Ajá, qué loco, mae, sí. Mae, pero sí, Magos fue una de las bandas que ha venido aquí. Sí. Es como un Arjona, un mae de esos que viene como Sí. cada año, una hora así, mae. Mae, y mae, ya como para terminar, mae, me gusta cerrar como cuál es un punto alto o puntos altos de la escena, mae. Yo creo que tal vez se mencionaron varios ya, como de gente que gira por Europa, otros países, así. Pero, madre, que es algo que usted dice, como, no sé, tal vez solo a nivel de metal o rock en general nacional, que usted dice, madre, como qué pichu que eso pasó con una banda nacional, madre. Cualquier, madre. Sí, las que mencionamos principalmente. Las bandas es que digamos, yo pondría digamos las bandas. Aquí hay muchas bandas muy buenas, de calidad. Sí. Nostock quería también mencionar. Nostock, Ujú. que digamos que antes dije solo Fractal, pero Nostock es otra madre que para mí es pichudísimo. Pero nos tocamos un poco más vieja, ¿eh? Sí, es un poco, sí es bastante Por lo menos más. 10 años, ¿no? Sí, Así, sí, sí, ¿verdad? sí. Más ese tipo de bandas, madre, que sí se les oye su innovación, madre. Ajá. Y eso es lo que les permite ir a otros lados. Bueno, Neuma, ¿verdad? Que probablemente, bueno, Neuma también tocó en el Backen Ok. ganando un concurso Ujú. de esos de likes. Ajá, ajá. Es medio feo ganar las cosas así, pero los más tocaron en el Backen. De malo, que le ponga un pie en la Sí, puerta por a uno, supuesto. madre. Pero, y sea como sea, los madres ganaron limpiamente con uno, porque el Neuma lo que tiene unos videos increíbles, madre. Sí. Esos madres hicieron unos videos, no sé, para la época, Que rajadísimos. eso les ayudó a abrirle a Metallica, man. O sea, sus Ajá. más estaban como. Sí, cierto, esos madres le abrieron a Metallica. Sí, le abrieron el primero Metallica, el ¿no? primero de Metallica. Sí. Sí, porque El Heresy le segundo abrió el fue segundo. Heresy. Ajá. Entonces sí, ma, porque, o sea, para que puedan salir las bandas tienen que ser buenas, ma, y creo que ese es el punto alto Sí. de la escena, ma. Aquí lo que falta es gente. Ujú. De, Sí, no hay más tanta consumidores gente, de ma, la más vara, man. consumidores. Y a eso no se le puede echar la culpa a nadie, güey. Ujú. Entonces, sí, ma, cuando Neuma fue ahí, cuando Corpse Garden fue, bueno, Side of Emptiness fue el primero en salir a tocar Europa. Ujú. O sea, no soy un experto en el tema, Ujú. pero que yo sepa, Side of Emptiness fue el primero que tocó en Bloodstock, Ok. en un festival europeo, ese creo que es en Inglaterra. Ok. Y, y sí, las bandas que han dado en giras. Yo diría que ese es el Más, punto sí. fuerte, mae. Más es que sí, Yo no sé después se meten. qué tantas escenas, qué tantos otros géneros aquí en Costa Rica han hecho cosas así, como tocar Mae, en festivales. Sí lo han hecho, ma. Aquí se ha hablado un poco de una banda, Las Robertas, que es como indie. Ajá. Y, o sea, Las Robertas la abrieron a Pearl Jam en el que vino. Ah, sí, yo las vi. Sí. Sí. Ma, la banda ha cambiado mucho sónicamente ahora. Ahora es como un... No, las Robertas yo los vi en otro lado, pero sí he escuchado ese Sí, nombre. pero ma, digamos, Las Robertas salieron así como pum, ma, disco con disquera internacional, porque estaba muy pegado el indie. O sea, ellas estaban nadando contra corriente aquí, pero estaban haciendo una vara que en Europa y en otros lados estaba súper pegadísimo. Y entonces, mae, salieron con full apoyo internacional. O sea, La Roberta es una banda que es más grande afuera que aquí, por ejemplo. Las Robertas ahorita, el año pasado, fueron de gira a Europa, varias fechas y todo. Y una gira decente, digamos, con Ajá. una van y la vara. O sea, no iban ahí mochileros. Y, mae, ya han hecho giras en Estados Unidos. Hay una hora que se llama KXP,
que Ajá. es la radio, que Sí, hacen sí, sí, como unas sí, sesiones en vivo. Sí. Bueno, había un mae, no sé si todavía, que el mae tenía, pero mucho como para bandas latinas. No salsa, sino como de rock latino. Ok. Y así como ese nivel. Entonces, digamos, las Robertas fueron a una sesión en vivo en KXP. Y ese mae, digamos, el mae mencionaba bandas de aquí que uno conocía. Y uno, ¿cómo puta este mae en bueno, Sí. Seattle creo que es KXP? Y el mae mencionaba Monte o bandas así, mae, de la misma generación. Ajá. Mae, y uno decía, mae, este mae chile sabe la vara, güey. No es como que preguntaba, ¿y en Costa Rica qué? ¿Cómo es la vara? ¿Tocan en medio de la jungla? Nada así. O sea, el Ya mae estudió, sabía el estudió. chile. Mae, entonces, eso es otra vara que en otros géneros ha pasado. Pero, mae, yo siempre he visto que metal es una vara violentísimo, que al Chile han ido giras Sí, sí, y sí. se presta mucho en Europa por los festivales y Es que la en vara, Europa el ¿verdad? metal es la cuna del metal, Sí, esa weón, vara, man. exacto. O sea, en finlandeses y todas esas varas, mae, que usted dice, mae, pero estos mae no es que tienen seguro social, educación pichudísima y cómo salen más así tan oscuros y la vara ya Sí, es sí, como sí, una sí. vara así ya es como Eso, súper arraigado en la cultura, digamos. supuestamente Finlandia, que es de los países, el país más feliz del mundo, y Ajá. tiene una de las tasas de suicidio más Sí, altas mae. también. Sí, mae, no sé, es una loquera. O gente que ama a Japón y en Japón el suicidio también es altísimo. Sí. O sea, Madre, Japón el metal está teniendo un repunte fuertísimo. mae, bueno, yo tengo amistades en todos los ámbitos. Entonces, tengo amigos muy otakus y la vara, mae. Y la vara otaku es súper así con varas metal. Ah, sí. O sea, mae, hay como... O sea, bueno, baby metal tal vez no es otaku, pero... Mae, es como una vara así como mezclar anime y metal y hay un pichazo de bandas allá también. Es una loquera violentísima eso, Sí. mae. Ahorita hay como 3 bandas, madre, que están teniendo así como un repunte fuerte y se Ujú. está hablando como de una ola de metal japonés. Ajá. ¿Cómo se llaman? Pucha, madre, no me voy a acordar. Nombres japoneses, sí. No, no, madre. De hecho hay una banda que se llama Love Bites, que a Ok, mí me encanta. Es como un power metal y son ok, 5 huilas. ok, man. Y se visten de blanco, Ajá, como elegante. Madre, y técnicas, una hora rajadísima. Y Nemofilia. ok, Madre, es una loquera esa vara. ok, Es, man. es como un, madre, casi que no sé si entrará bien en metal. Es Ujú, extremo, ujú, ujú. definitivamente, pero Más que el metal sí es, o sea, y es después muy varas como amplio. pop y mae, como varas así más Ajá. modernas y que esto y que bandas aquí y allá, mae, es una vara tan... Y es que ahorita se puso muy de moda la mujer en el metal. Ujú, Entonces hay un montón de bandas de chavalillas, vocalistas, que ujú, hacen growls y ujú, limpio. ujú. Como, bueno, la más famosa, las de Ucrania, ¿cómo se llamaban? Manda huevón. Ah, mae, Ucrania sí ya no le llego a esta de... Pero vinieron aquí, A todo. Chile, oiga la vara, mae. Yo creo que esa gente probablemente hizo un antes y un después del vocal femenino con Ajá, growls. ajá, Bueno, obviamente Arch Enemy, pero es que ajá. ella mezcla limpio Ujú, con growls y canta, o sea, muy técnicamente muy bien, digamos. ujú, ujú, ujú. Pucha, ¿cómo se llama? Manda huevo. Mano, o sea, ahí sí, 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 sí. porque mae, de Ucrania nunca la va a llegar, mae, yo a ese nombre. Sí, de hecho, creo que hasta lo de la guerra les dio un poco de publicidad también. Ujú. Pues ya Ah, entonces los sí. más se metieron en la vara que Ajá. Ucrania. Bueno, y obviamente Sí, con como Pussy razón. Riot, que en algún momento tuvo un boom por la vara política Sí. que en contra Putin y todo, mae, digamos. Mae, qué loco, mae, estuvo Tuani la conversona, mae, ve, hora casi media, mae. Qué loco, Y usted me man. dijo que íbamos a hablar Sí, como sí, sí, sí. media hora nada más. Mae, ahí ya para que Randilla, el compa, deje de pedirlo, pues decía, mae, ¿cuándo llevo a David? ¿Cuándo Qué llevo a buena David? nota, man. Yo, mae, no sean eso y lo voy a invitar ahí cuando el mae pueda. Pero bueno, igual eso sale como en 3 meses, ¿no? Ok. Sí. Más es el episodio 19, creo. Al Chile. Y este lunes salió el 6, entonces, Ah, man, sí. a menos de que haga un reshuffle ahí, que diga, más, sáquelo en 15 días, ya tengo que cambiar el orden de salida, porque tal vez se ponga muy intenso Randilla, pero, mae, Vas. pero todo bien, mae. Pero, mae, buena nota por No, caerse, pues mae. buena nota por invitarme. Mae, pura vida, mae. Ahí me abrió los ojos al mundo metal, mae. Mae, voy a tratar de seguir invitando más gente metal, porque, mae, el metal es otro mundo completamente, Mm, más demasiado... Solo en cantidad de bandas que han habido aquí, mae. O sea, toda la vida han habido bandas de metal, sí. mae, Usted se mete en viejísimas y todo. meta, ¿cómo se llama? La enciclopedia de metal Ajá. de Costa Rica, man, es un chorro de bandas. Mae, yo un día, bueno, un tiempillo, mae, conocí al mae este de Brain Dead. Nunca Ajá. que eran como de Sarchi, bueno, el mae era Moncho. Y el mae tenía como una tiendilla de, como de metal, que vendía ropa y discos en Grecia. Y a veces yo pasaba ahí a hablar paja. Mae, y el mae me decía como, mae, es que, o sea, es un mae que estuvo en la fosforera y ahora sí, digamos. Ujú. Y el mae me decía, mae, es que está esta vara, como no sé qué, metal
envidia, no sé qué. Sí. Y el mae decía, más es que vea, aquí salen pichazo bandas de metal, tico y varas, o sea, toda la historia, más es una vara que lleva demasiados años dándole, weón, y Sí, no sí, para. Y tal vez no es así como lo más mainstream, pero más es una vara de que Maiden llena un estadio y Ujú. que hay conciertos casi todas las semanas en Peppers. Y, o sea, es una vara más Sí, sí, súper, sí. súper viva la vara, Sí, weón. mucha gente habla de que está muerto y no sé qué, pero No, ma, y después anuncian tres chivos de metal extremo, que ajá. sí, tal vez no es su multitudinario, pero de ahí se Sí, mantiene. sí, sí, ma, y hay productoras full time ¿Cuánto haciendo esa puede vara. tener Blackline? Más de 15 años de estar haciendo Sí, chivos. sí, ma, tal vez lo que esté duro es la escena local, ma. Sí, Pero, ma, independientemente de eso, ma, hay pichazo bandas, siguen grabando discos pichudos, siguen saliendo del país, ma, le abren a bandas internacionales aquí, ma, entonces, ma, muerta no está, weón. sí, sí. Ahí está dándole, ma. Tal vez es que no es que si está muerta, no, es que nunca estuvo muy viva tampoco. Sí, sí, ma, o sea, nunca fue una Sí, sí. explosión de la vara, tal vez, o tal vez la gente pensó que iba a ser así cuando vino Maiden y Metallica por Sí. primera vez, pero, o sea, ma, y una vara que a veces, yo no sé, a veces uno va a un chivo que sí llega como metalero, Ajá, ajá, ajá. no sé, ma, como a veces Metallica o una hora así, ma. Ma, y usted ve, ma, siempre están como los rocos metaleros de todas las edades, como de 60 para abajo, y uno siempre ve un pichazo de Carajillos, chamacos, ma, sí. el metal, Sí, como que sigue o transmitiéndose. sea, ma, el metal yo no sé qué es lo que tiene, ma, que, ma, carajillos de Collins, ma, y usted los ve con chemas así, Slayer y la vara, Siempre tiene que haber sigue alguno. renovando y Sí, renovando, sí, ma, y a sí. veces en otros géneros cuesta, como que para por unos años y brincan a otro Ujú. género así, en punk, digamos. Pero, ma, de metal usted ve, pum, 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 ma, siempre hay chamacos de 15 años en un concierto de Sí, metal, sí, ma. sí. Es una loquera buenísimo, ma. Pero sí, ma, estamos. Dejémoslo por aquí, ma. De ahí sí. Buena nota, David. Buena nota. Estamos, ma. Entonces, bueno, Randall, carepicha.